Record. Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy 16 de septiembre del 2021, les invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer Juan 15, segundo de Crónicas 25 y Salmos 83. Juan 15, segundo de Crónicas 25 y Salmos 83. Considero que el hábito de leer la Biblia diariamente y poder tener una lectura organizada para lograr leerla en 365 días es un hábito muy necesario porque pues, el ser humano tiene un problema de memoria. Se nos olvidan las cosas, se nos olvida lo bueno y se nos olvida también lo malo. Cuando se nos olvida lo malo, pues nos volvemos a equivocar, volvemos a fallar en lo mismo, olvidamos de lo malo que nos hicieron y nos dejamos y permitimos que vuelvan a atropellarnos, a hacernos mal, a veces las mismas personas o las mismas circunstancias. Olvidamos lo bueno que hemos aprendido, lo bueno que hemos determinado en la vida, lo bueno que nos han hecho para agradecer. Y por eso, por lo menos en el Pentateuco, en Deuteronomio ante todo, el Señor ordena a su pueblo que constantemente esté repitiendo, que constantemente esté repasando las palabras del Señor para que las tengan presentes. Los judíos, por eso tradicionalmente, o parte de su gran método pedagógico es la memoria y la repetición. Ellos trabajan mucho en la memorización y en la repetición. Eso ayuda a que las ideas, a que las palabras del Señor se graben en el corazón. Los judíos también en su culto, ellos hacen la lectura en un año de todo lo que es la Torá. Acuérdense que para ellos el libro sagrado como tal son nuestros primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos lo leen en 52 semanas en el Shabbat y lo están leyendo cada año de nuevo, más o menos como lo que nosotros hacemos en nuestra guía devocional. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que yo voy a la Biblia, me pasa a mí, así vaya al mismo texto, así vea la misma enseñanza, esa enseñanza remueve de nuevo mi corazón, mi alma, mi mente, me ayuda a recordar lo que el Señor había hecho en algún momento, me ayuda a recordar las decisiones que había tomado, que con la dinámica de la vida, pues las vamos olvidando. Así que si usted está tomando este buen hábito, si ha decidido emprender este hábito de leer la Biblia en un año, primero no se jacte si lo ha hecho muchas veces, porque nunca un paso que yo dé en el camino del Señor puede ser un motivo de jactancia, no faltaba más. Pero tampoco menospreciemos el volver a leer lo que alguna vez ya leímos, porque de nuevo la escritura tiene una particularidad y es que es dinámica en el tiempo. Es tan dinámica en el tiempo que tenemos en nuestras manos escritos que superan los 2500, 2800 años. Cuando un escrito de 2800 años puede tener el efecto que tiene aún la escritura. Así que si hace 2800 años fue útil, como los profetas del siglo octavo antes de Cristo, si hace 2000 años fue útil, que la tomó el Señor Jesús hablando del Antiguo Testamento, y desde hace 1800 años ha sido útil para la iglesia, pues va a ser útil para nosotros hoy y cada día. Así que mantengámonos en esta decisión, en esta determinación de ir a la escritura todos los días. Es más, si usted tuviera dificultades de lectura y solo leyera
cada día el mismo capítulo de la Biblia, X capítulo de la Biblia, ese capítulo traería un efecto extraordinario a su corazón, extraordinario. Entonces, es un buen hábito, así como el hábito de alimentarnos, que es vital para nosotros, la lectura, el estudio, la memorización de la Biblia, la repetición de la Biblia, seguro que va a traer grandes frutos a nosotros. Y hablando de fruto, Juan 15, que es la lectura que corresponde hoy, está dentro del marco de lo que yo les decía del último diálogo que tuvo el Señor Jesús antes de ir a la cruz con los discípulos. Así que son palabras muy importantes, son palabras relevantes sin duda alguna. Y en el capítulo 15 les va a enseñar o les va a exhortar acerca de, y así lo veo yo, de la fidelidad. Y una expresión que define muy bien lo que es la fidelidad es la permanencia. Cuando hablamos de alguien fiel, es alguien que permanece a pesar de, permanece por encima de. Para yo permanecer en algo, con alguien, pues me implica esfuerzo, me implica decisión, me implica constancia, me implica una capacidad de amar y de perdonar sin duda alguna. Por eso, aquellas parejas que llevan 40, 50 años, seguro que se han equivocado mutuamente, seguro que se han ofendido mutuamente, sin duda alguna, pero al fin y al cabo están juntos. Ha prevalecido el amor, ha prevalecido el compañerismo, ha prevalecido la amistad, ha prevalecido la gratitud también por tantos años. Y el Señor hace una exhortación en Juan 15. Acuérdense que posiblemente en todo esto una de las consecuencias que pudiera pasar con la muerte del Señor era la dispersión de los discípulos por el miedo. Vendrían persecuciones. Y él les está consolando, les está prometiendo ayuda y les está exhortando a ciertas cosas que no pueden dejar de hacer. Y en Juan 15 les dice, aquí hay algo fundamental y es la fidelidad. La fidelidad como aquel acto de permanecer, de mantenerse constante, de no sucumbir, de no bajar las manos, de no dejar de hacer lo que el Señor me llama. Y en esa permanencia hace también una promesa, pero que esa promesa tendría, y así la veo yo, una demanda, porque, y así lo va a plantear, o sea, no es solo como que si permaneces tendrás esto, sino que no hay otra manera, es una demanda. Si no das fruto, pues todo lo que no da fruto es cortado. Es así de sencillo. Un campesino, un agricultor, si ha sembrado unos árboles que les demanda abono, que le quita espacio en la tierra, que demanda cuidados, quitarle la maleza, pero en el tiempo en que ese árbol debe dar fruto, simplemente no da fruto. Imagínense un cafetero con una hectárea llena de árboles de café y los labra, lo prepara, lo siembra, lo abona, lo cuida. Y después de los casi 2 años que debería empezar a dar fruto el café, aparecen, no sé, 1000 matas que no dan ni un fruto. Ese campesino lo que va a hacer seguramente es cortar esas matas porque no dan fruto. ¿Y para qué van a servir las matas? Para abonar seguramente la tierra, para hacer madera, leña, va a ser echada al fuego, sin duda alguna. O sea, lo que no da fruto sirve para leña y eso nos lo está diciendo el Señor Jesús aquí en Juan 15. Si no lleva fruto, sencillo, si es la naturaleza, debe ser cortado y va a servir solo para leña y para leña va a ser consumido hasta las cenizas. Son palabras mayores, son palabras fuertes, pero tienen mucho sentido. Y pensemos en la lógica del campesino. ¿Por qué? Porque le está quitando esfuerzo, está quitando espacio, está quitando recursos y no está dando frutos. Ahora, ¿qué dice el Señor? Capítulo 15 y vamos a ver qué habla de esta permanencia y de este fruto. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Primero habla del fruto. Fruto. Fruto puede ser un fruto, un solo frutico. ¿Sí? Y dice, quien no está en Cristo no puede llevar fruto. O sea que la condición sin la cual
no podría llegar a llevar por lo menos fruto es estar en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no puedo llevar fruto. O sea, aquel que en algún momento profesa la fe en Jesucristo, que le reconoce como su Señor y Salvador, que como dice Romanos 10, ha creído en su corazón, ha confesado con sus labios que Jesucristo es su Señor, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha aceptado el perdón del Señor, que ha recibido la gracia y el don de la gracia del Señor, ese que está en Cristo sí o sí debe dar fruto, fruto como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Alguien que ha aceptado a Jesús, como dice que Corintios 3:17, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ese que ha aceptado a Cristo, que ha decidido empezar a caminar en Cristo, va a dar fruto. ¿Sí? Y aquí hay una indicación. ¿Cómo saber que alguien se ha convertido realmente? Tiene que dar fruto. O sea, si alguien realmente se ha encontrado con Jesucristo, ya no puede decir las mismas tontadas que decía, ya no puede hablar maldiciendo, ya no va a seguir juzgando, criticando, quejándose. No, su lenguaje tiene que cambiar. La manera de tratar al otro tiene que cambiar. Puede que no totalmente, pero tienen que empezarse a ver señales, indicadores, frutos, resultados de que está en Cristo. ¿Qué hace el Señor? Ese árbol, ese pámpano que empieza a llevar fruto, es necesario ser limpiado. Si no lleva fruto, dice la Biblia, se corta y al fuego, porque quita espacio, está robando aire, está quitando oxígeno. Y no estoy queriendo decir que el Señor los va a matar, no, sencillamente, pues no va a disfrutar de la gloria del Señor, que es lo que nos va a llevar el pasaje. Entonces, para que lleve más fruto, que es lo que dice la Biblia, es necesario que sea limpiado, que sea quitada la maleza o algunas cosas que se le van pegando. A veces esa limpieza es dolorosa, ¿sí? A veces esa limpieza del pámpano va a causar malestar. Y muchas situaciones, y por lo menos en lo que yo he caminado con Jesucristo, y en lo que he visto en muchos caminando con Jesucristo, situaciones adversas se convierten en oportunidades para ser limpiados. A veces una situación económica difícil le limpia el corazón al creyente de la soberbia y la altivez. Sí o sí, a veces el ser humano tiende a la arrogancia y al orgullo cuando tiene muchos recursos económicos. A veces una situación complicada, un poco limitada, hace que volvamos a la humildad. Una enfermedad, una dificultad en el trabajo, una dificultad académica, bueno, tantas situaciones adversas se convierten en un medio a través del cual el Señor nos limpia. Ojo, pero si no aceptamos esta limpieza, pues obviamente no vamos a llevar más fruto. Simplemente llevaremos ahí el frutico raquítico que como ahí por estar, ¿sí? Ahí como por mantenerse. Pero el Señor no quiere que llevemos solo fruto, sino que llevemos más fruto. Pero dice la palabra de Dios en Juan 15, dice el versículo 4, ya vosotros, perdón, 3, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Además de estas situaciones que me pueden ayudar a ser limpio, también la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que mi corazón y mi mente sea permeado por la palabra del Señor, me va a confrontar la verdad del Señor con mi realidad. Y cuando viene esa confrontación a mi corazón, pues me ayuda a ser limpio. Entonces, por ejemplo, yo tengo una mala actitud frente a mis padres. Soy grosero, soy indiferente, pero me encuentro con la palabra de Dios que me dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de largos días. Esa palabra que ha sido hablada a mi corazón me confronta y me lleva a tomar una decisión de cambiar la actitud frente a mi padre y frente a mi madre. La palabra del Señor me limpia y me limpia para que no solo lleve fruto, sino para que lleve más fruto. Y dice el versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así vosotros tampoco, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, versículo 5,
Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, ¿sí? Ahora, el mucho fruto es una fórmula, digámoslo así, un resultado de tres cosas que aparecen aquí en el texto que suman. Llevar fruto, perdón, estoy en el más fruto. Llevar fruto es estar en Cristo. Para llevar más fruto, eh, debo ser limpiado. Pero el Señor no quiere que lleve más fruto, sino que lleve mucho fruto, ¿sí? Que se note, seguramente el campesino nota las diferentes matas del producto que haya sembrado. Y él va a notar cuál lleva fruto, simplemente fruto, cuál da más fruto, que seguramente se va a notar, pero sin duda alguna será muy evidente quien lleva mucho fruto, porque va a ser sobresaliente. Y el plan de Dios es que seamos sobresalientes. Ahora, para llevar más fruto, debemos ser limpiados y permanecer en Cristo, ¿sí? Permanecer en Cristo. Pero luego para llevar mucho fruto, ahí es donde viene una fórmula. Hay como tres acciones que nos pide la Biblia para llevar mucho fruto. Ahora, si usted se preguntara como creyente o alguien le preguntara, cristiano, ¿usted quiere llevar fruto o quiere llevar más fruto o quiere dar mucho fruto? Seguramente todos pensaríamos, pues obvio, todos queremos llevar mucho fruto, porque queremos muchos resultados, porque queremos muchas evidencias de permanecer en Cristo. Qué frustrante cuando alguien se hace llamar cristiano y su vida es un completo fracaso. La Biblia dice que el creyente va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero qué frustrante cuando un creyente va de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, cuando va de quiebra en quiebra, cuando va de adversidad en adversidad. Ese no es el plan de Dios. Una situación adversa es un impulso para crecer, pero si todo es como un efecto dominó, pero de catástrofes, de desgracias, de tristezas, de amarguras, ahí está faltando algo. Hay falta ser limpiado seguramente, hay falta seguramente permanecer en Cristo. Es que permanecer en Cristo no es simplemente como de afán decir, Señor, te entrego este día, amén. No, permanecer en Cristo es constante, que implica un tiempo exclusivo aparte con el Señor, ir a la Escritura y mantener, dice, meditar de día y de noche en el escrito está. Pero dice la Biblia que el Señor quiere incluso que llevemos mucho fruto. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Nos dice, eh, el que en mí no, bueno, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Voy a leerlo desde el 5 para no cortarlo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pónganle cuidado a las tres partes que componen esta fórmula. Entonces, digámoslo así, uno más uno igual mucho fruto, ¿sí? Para intentar de ilustrarles una fórmula para llevar mucho fruto, para que es más, en la Biblia la bendición del Señor no es sumando, es multiplicando, ¿sí? Es multiplicando. Entonces pónganle 2 por 2 por 2, ¿sí? Que es diferente, es casi que sumarlo. Ahora, primer parte de esta fórmula, permanecer en Cristo. Permaneciendo en Cristo solito, llevaríamos fruto y más fruto, ¿sí? Pero como queremos llevar mucho fruto, ojo, queremos llevar mucho fruto, entonces le vamos a agregar a la fórmula otro factor y es que sus palabras permanezcan en mí. O sea que ya aquí vamos viendo que no solo vamos a lograr fruto y más fruto, porque el fruto y más fruto es por permanecer en Cristo y ser limpios, pero para que llevemos mucho fruto dice permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en mí. Son cosas diferentes. Yo puedo permanecer en el Señor, oro, le busco, le canto, pero cuando sus palabras permanecen en mí, eso implica una vida de constante obediencia. A mí no se me olvidan los principios, ninguno.
Cuando sus palabras están en mí, a menos se me puede decir, ay, se me olvidó honrar a mi papá, a mi mamá. Ay, se me olvidó respetar, no sé, a los mayores. Ay, se me olvidó cumplir mis deberes como ciudadano. No, porque si sus palabras permanecen en mí, yo sé cómo y cuándo y cómo actuar en cada momento. Pero la tercera parte de esta fórmula dice, pida todo lo que quiera. Pida todo lo que quiera. Imagínense, claro, porque el mucho fruto es un resultado que viene de la obra del Señor en mí. ¿Y cómo voy a tener, cómo va a haber abundancia de fruto si no se lo pido al Señor? A veces el creyente por pretender ser humilde se mete en una camisa de 7 varas y no le pide al Señor. Yo he escuchado mucha gente cristiana que dice, yo no le pido nada al Señor, el Señor me dará. No, la Biblia nos enseña que hay que pedirle. Y dice, pida todo lo que quiera. Primera de Juan 5, 14, 15 da un secreto para pedir y dice, pida conforme a su voluntad. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, cuando yo pido conforme a su voluntad, ¿y cómo voy a pedir conforme a su voluntad? Es que sus palabras permanecen en mí. Y si sus palabras permanecen en mí y además pido conforme a sus palabras y yo permanezco en Cristo, la Biblia dice que el resultado es mucho fruto. Claro, si las palabras de Cristo permanecen en mí, yo no le voy a pedir cosas que no están en su palabra, que no son conforme a su voluntad. Ahí está el secreto. Entonces, quiero llevar mucho fruto, listo, vamos a permanecer en Cristo, pero agreguémosle que sus palabras permanezcan en mí y pidamos todo lo que queramos conforme a su voluntad, conforme a su escritura, todo. O sea, ¿es malo pedirle al Señor recursos económicos? No, y si Él es nuestro Padre, ahora, ojo para qué lo estamos pidiendo. Ojo con la intención de pedirle los recursos. Si yo pido recursos para demostrar que yo sí puedo, para no dejarme humillar, no, no. Todo lo que yo pido debe ser conforme a su voluntad. Y ojo con esto. Llevar mucho fruto, dice la Biblia, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que cuando yo mezclo o sumo esta fórmula de permanecer en Cristo, de que sus palabras permanezcan en mí y de que pida todo lo que quiera conforme a su voluntad, uno, glorificó al Padre. Dos, realmente soy su discípulo. Pero luego dice algo extraordinario. Si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y sabe cuál es el tercer, digamos, la tercera añadidura, además de glorificar al Padre, de ser su discípulo? Que tenemos la amistad de Cristo. ¿Vale la pena tener la amistad de Cristo? ¿Vale la pena que Jesús me considere su amigo? Si Jesús me considera su amigo, no me contará sus planes, no me tendrá en cuenta para sus planes. Pero ¿cuándo vamos a glorificar al Padre? ¿Cuándo vamos a ser reconocidos como sus discípulos? ¿Cuándo seremos dignos de ser considerados amigos de Cristo? Cuando permanecemos en Él, cuando sus palabras permanecen en nosotros, cuando pedimos todo lo que queramos conforme a su voluntad, llevamos mucho fruto. ¿Sí? Ahora, el plan del Señor es que nos mantengamos. El mucho fruto es lo que lo glorifica. Y si sabemos que el mucho fruto es lo que lo glorifica, ¿cuál será la idea? Permanezcamos dando mucho fruto. Porque si esto glorifica a Dios, pues hagámoslo frecuentemente. Dios no es simplemente, o el fruto que el Señor espera no es de cosechas 2 veces al año, es de una cosecha constante. Ese es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo vino en Pentecostés, el día de la gran cosecha, y Él es la gran cosecha del Señor en nosotros. Y dice el versículo
16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fruto permanente. Así que vamos a pedirle al Señor, vamos a orar y vamos a pedirle que nos permita, primero que nos limpie. Es posible que necesitamos ser limpios para poder llevar más fruto. Y para poder ser limpios necesitamos ser conscientes de lo que nos contamina. Pídale al Señor, al Padre en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo le ilumine y le muestre. Dígale así, por favor, muéstrame, revélame lo que contamina mi corazón, mi mente. El orgullo, la soberbia, la pereza, la negligencia, la envidia, la imprudencia, Señor, la ambición, la codicia, el egoísmo, lo que sea. Aún malos pensamientos, violentos, inmorales, Señor. Ya le muéstrame, límpiame. Límpiame con tu palabra, confróntame con tu palabra. Porque no me quiero quedar en fruto. Yo que necesito ser limpiado para llevar más fruto. Y permíteme entonces ser fiel a ti, permanecer. Es un absurdo, Señor, mucha gente que dice y piensa que se va a dar vacaciones espirituales. Es absurdo, es ilógico, porque aún en vacaciones te voy a necesitar, porque es que tú no eres un asunto laboral que necesito, un asunto que necesito para desarrollar mis tareas, eres la vida misma. Yo quiero y necesito permanecer en ti y anhelo llevar mucho fruto. Y dígale, Señor, hoy tengo que reconocer y no quiero decírtelo con frustración, sino con reverencia, respeto y gratitud, que yo no noto fruto en mi vida, o lo noto esporádicamente. Y ese no es el plan tuyo para mí, Señor. Si tus palabras están en mí, si yo permanezco en ti y si yo te pido conforme a tu voluntad, yo no puedo vivir en escasez, ni puedo vivir amargado, ni frustrado, ni triste, ni limitado, ni como sin creatividad, Señor, apagado. Porque el fruto del Espíritu en mí es un fruto integral en lo físico, en lo económico, en lo material, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual. Como Juan le dice a sus destinatarios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Y yo sé, Señor, que tú quieres que lleve mucho fruto. En eso es glorificado el Padre. Así soy reconocido como tu discípulo. Además, que aquí lo repite, amándonos los unos a los otros. Y contaré con la amistad de Jesucristo. Y que ese fruto permanezca. Pidámosle al Señor, pídale con toda confianza. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que la presencia de tu Espíritu Santo sea evidente y notoria en mí. Eso es conforme a tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, por favor, que ayudes a mi memoria a guardar tus palabras. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu avive tu obra en mí, Señor, en medio de estos tiempos. Te pido en el nombre de Jesús, Padre eterno, que me des tu fuerza, tu vigor, tu sabiduría, que me dirijas en las decisiones que debo tomar hoy. Te pido en el nombre de Jesús que me apartes del mal, que no me dejes caer en ninguna tentación. Eso es conforme a tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me permitas perdonar al que me ofendió como tú me perdonas. Te pido en el nombre de Jesús que proveas para mi casa. Provéenos y pon mesa delante de nosotros. Libéranos de cualquier tipo de esclavitud económica, financiera, emocional. Eso es conforme a tu palabra. Rompe cadenas, cerrojos. Te pido en el nombre de Jesús que sanes mi cuerpo, que sanes a aquella persona que amo, que es cercana a mí. Te pido en el nombre de Jesús que restaures y que vuelvas las cosas en mi vida, en mi familia,
a tu diseño. Te exalto, te glorifico y te doy gracias por ser tan bueno, noble y justo y concedernos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.